Bueno, pues muy buenas, chavales. Ahora os cuento un poquito sobre la moto, que ha tenido dos reparaciones importantes, pero que para bien, está revisadita del todo y perfecta. Así que vamos ahora a darle una pasadita y luego os enseñaré un producto que le voy a aplicar para limpiar los inyectores y lo de los gases. Pues vamos allá. Chavalote. Bueno, os explico, chavales, tanto tiempo sin hablar, no sé qué decir. A ver, la moto está exactamente igual que antes, lo único que me han cambiado es depósito entero, que está nuevo, tapón también, que lleva otra llave ahora, y ahora lo último que me han hecho es cambiarme los rodamientos de dirección y ponerme las horquillas al sitio, que iba un poco desequilibrada. Se ve que en algún momento no me habían puesto bien las horquillas. Por lo tanto, a ver, lo que hablaba de mi concesionario, pues la verdad, una mierda de concesionario. Mi amigo el mecánico, una pasada con él, pero lo que era el concesionario en sí, una mierda. Entonces los denuncié y me han pagado la reparación del depósito, porque según el nuevo concesionario era por mala manipulación. Yo decía, siempre hace ruido, siempre hace ruido. Era que al apretar el aforador, cuando me lo cambiaron, o sea que apretaron tanto que rajaron y se rompió un tubito que iba dentro. Y ese tubito era el que iba todo el rato vibrando y hacía bueno, un ruido chungo. Esto también lo he cambiado, el tensor de cadena que ponía que ya había cambiado, porque la moto ya está sobre los 32.000 kilómetros, ya he hecho todo lo que había que hacer a los 26.000. He cambiado eso, he cambiado... ¿Qué más he cambiado? Bueno, todos los rodamientos de dirección y todo eso. Depósito para la moto, madre mía, yo decía, ya como hace menos kilómetros que antes, normal, estaba perdiendo gasolina y ya está. Y hoy me han puesto todo esto al sitio, así que ahora va de lujo. Como veis también tengo a ver, que hace viento hoy, el manillar también lo he cambiado por uno parecido pero más corto. Vamos, si el de casa es de 91, este hace 81, con unos topes más pequeñitos que no son contrapesos ni nada, pero la moto mucho más manejable. Después de toda la dirección está el sitio y el depósito nuevo, esto es moto nueva. Me sabe mal hasta deshacerme de ella, pero bueno, ya está casi en camino mi nueva moto y no quiero tener dos. O sea, la tengo en la venta ya hace un tiempo, pero nada, pues estas motillas es lo que pasa, cuestan de vender. Eso sí, la moto está como nueva ahora. Si a alguien le interesa, ya sabéis, que se ponga en contacto conmigo, que la dejo a muy buen precio, aparte de con maletas y todo. Y por lo demás, pues mira, este ya es el faro definitivo, no sé si lo veis. Estos son ya unas abrazaderas como toca para horquillas invertidas, y otro faro homologado también, que hace muchísima más luz. Es lo que me gustaría, pues que estuviera un poco más abajo, pero bueno, si os fijáis el de esto, como se dice, coño, las barras de la Benelli son cónicas. Aquí tienen una medida y aquí arriba otra, por el medio tienen como un cono. Y a ver, ¿y qué más? Muy bien. Alguien me preguntó sobre si se podía bajar la suspensión trasera. O sea, así como venga un librito y eso, es que no, pero si os fijáis, desmontando el brazo, toda esta rosca que hay, esto se sube hacia arriba y es pues casi 1 centímetro lo que puede bajar. Pero claro, hay que desmontar de aquí y de allí atrás, sacar la suspensión y roscar todo esto hasta arriba, o todo esto, no sé cómo funciona, la verdad, no lo he probado a hacer.
Y ya está, la moto realmente está como siempre. Le he hecho esas dos cositas, el fareto para que ya se quede todo bien, para si la vendo que esté todo correcto, que nadie diga nada. Y por lo demás ya está, esperando la nueva moto, poderla pillar, madre mía. Pero ya que me embarco con una motito casi nueva, vamos. Ahora iremos dándole cera, pulir cera. Bueno, ahora damos una vueltecita y seguimos charlando. Ahora. Pues muy buenas, chavales. Antes he ido a limpiar la moto un ratillo en otra gasolinera que ya hace tiempo que no la limpiamos y que esté bien limpita, después de todas las cositas que tiene la moto, que está nuevecita. Depósito nuevo, que ya han equilibrado barras, de todo. Bueno, una revisión completísima. ¿Qué le voy a hacer la moto? Que ya lleva casi los 32.000 kilómetros. Pues he comprado esto en el Amazon, 12 pavos, pondré los enlaces. A ver, esto es para coche, ¿no? Es, como veis, eliminador de humos, un pre-ITV y limpiador de inyectores, ¿vale? Según he visto por internet y todo eso, estos son 300, a ver cuántos son, 365 mililitros, algo así. Y según ponían ahí, pues hay que ponerlo con unos 10 litros de gasolina o medio depósito. Estamos entendiendo que se refiere a un coche. Entonces yo lo que voy a hacer, pone también que se puede utilizar los dos juntos con el depósito entero. Claro, pues yo lo que voy a hacer es voy a poner de momento la mitad, o sea, la mitad de cada uno, y depósito lleno de gasolina. Todo esto hay que hacer pues sobre los 80 kilómetros o así, o hasta que se termine el combustible, porque está claro que hará más de 80, sin pasar de eso, 80, 100 kilómetros por hora, o sea, sin subir más de 5.000 y 6.000 revoluciones, a un régimen bajo, vamos, tampoco tanto de 6.000, a la marcheta, 80, 90 por hora y pro. Y nada, pues vamos a hacer eso, vamos a llevar la moto para allá, echaremos el combustible y veremos cómo funciona esto. La verdad es que yo no lo sé. Pero se supone que para ITVs limpia bastante bien, según he estado mirando por internet. ¿Puedes abrir para llenar depósito? Muy bien, pues vamos a ver. Esto es la primera vez que lo hago. Mierda, esto me mata a mí. Estas cositas. Hija de puta. Medio paquete estoy hecho. Cara. Tengo poco tiempo, dentro de nada voy a ensayar. Así que vamos a dar una vueltecita pequeña, que tampoco sé qué contaros. Pues eso, chavales, la Benelli, pues no sé, ahora mismo la verdad está perfecta. De pensar que he ido 1 año y medio pidiéndoles a estos del concesionario que me arreglaron y que es imposible, pues sí que era posible. Al final era lo que yo les decía, pero bueno, denuncié al concesionario por lo del depósito y la verdad me lo han pagado. Me han pagado la reparación y ya lo otro que he hecho es llevarla, porque veía que la moto me escupía de las curvas y decía, ¿qué coño con las barras de dirección? Y nada, cambié también, como decía en el librito, pues a los 26.000 o así ponía, había que cambiar, ¿cómo se dice?
rodamientos de dirección, cojinetes de dirección, cadena de distribución, el tensor de la cadena de distribución, o como se llame, cada uno dice una manera, pero bueno, cadena de distribución ponía. Y nada, ahora las barras delanteras, que están ya perfectas. Como veis, lleva otro manillar más pequeño de 22 que le puse las torretas. Y no sé, y como siempre, del último vídeo le he cambiado también lo del faro, que no sé si os lo he enseñado antes mientras lavaba la moto, pero si no, a lo mejor como esas tomas no sé cómo han salido ni cómo se oyen, ahora para en un sitio te lo enseño y bueno, me voy a ensayar dentro de nada. Y con ganas de hacer vídeos, pero vídeos de otro tipo, claro. A ver si tengo ya la moto nueva. Intrépidos patinetes. Ayer me di una hostia yo con patinete, tío. Me dejan el patinete porque las motos estaban en el taller y digo, a ver, digo, ¿cómo? Vivo lejos de casa de mi madre, digo, voy a casa de la vieja, pobrecita, si no oye. A casa de mi madre a hacerle a bajar a la perra y a comer de paso, que me alimenta muy bien y yo me alimento muy mal. Y entonces me dice el vecino, toma, coge mi patinete y yo, pues vale. Y nada, cuando salgo de casa eran nada, 3 metros de dirección prohibida que hice yo también en una esquinita, pero es que el otro me venía toda una calle en dirección prohibida con una bici. Claro, yo giro, que acababa de salir, digo, coño, me lo veo de cara y hice como así, ¿no? Como si le fuera a dar un puñetazo pero con el patinete, y giré el patinete, entonces como que se dieron de frente y el chaval casi se le disparado y yo menos mal que iba más lento. Y nada, yo habíamos escuchado un ruido de plástico, yo, ¿qué coño será eso? Y al final cuando llegué a casa vi que en las ruedas de este lado llevan un embellecedor, eso le había dado y había torcido todos los tornillos, que por eso le había reventado su rueda. Y nada, ayer mismo lo pedí y hoy me ha llegado ya las piezas para cambiarlas. Digo al chaval, toma hombre, que me sabe mal. Y el chaval me decía, perdona, tío, hostia, perdona. Digo, mira, no pasa nada porque... Perdón. Digo, no pasa nada porque los dos lo hemos hecho mal. Digo, yo aunque sea un trocito he salido en una calle también dirección prohibida y digo, y tú también, digo, eso que nos sirva a los dos para no hacer el tonto, aunque sea un patinete, porque en la moto nunca lo haría. Las nuevas motos, pero tenerla en un par de semanas, porque de momento solo pueden ser 2. Si estoy, porque claro, ya pasta no queda, y esta cuesta de vender, pues tengo que pedir préstamo. Si me conceden el préstamo, pues puedo comprarme la que he querido siempre. Y si no me conceden el préstamo, pues tengo que ir a por otra. Tengo las dos miradas, pero... Nada, me sabe mal porque a veces me preguntan cosas últimamente, aunque no haga vídeos, y sí, creo que he respondido lo de la suspensión, que se puede bajar un poquito desde ese sitio, pero no me acuerdo después del tiempo dónde están las preguntas y dónde está todo. Soy un poco caótico en esas cosas. Un caos dentro del orden o un orden dentro del caos, no lo sé. La cuestión es una mierda con un piano cada vez que quiero hacer algo. Pero eso, espero cambiar de moto ya, pobrecilla Benelli. Pero es a lo que vamos. A ver, para mí la Benelli, esta moto, es una moto estupendísima para el A2. Y a mí la verdad ahora tengo ganas de probar, pues he probado ya motos más potentes y es lo que me apetece. Si pudiera conservar esta, la conservaría para una moto con menos gasto, para ciudad o para lo que sea. Pero ya quiero una moto para viajar y poder viajar tranquilo, aunque sea por autopista, por autovía o por lo que sea, pero una moto que vaya ligerita y tranquila, no que vaya apurada. Y esta moto, ya como siempre he dicho, y ya después de la reparación que le he hecho, va estupenda esta moto. Pero necesito algo más. Soy una persona de cambiar cada 2 años y probar más motos. Si pudiera tener 2 como tenía antes, pero
La verdad es que no. No, porque al final te compras una moto por ahorrar seguros y mierdas, tienes dos motos y estamos en las mismas. Y claro, esta moto quiero venderla simplemente porque soy una persona que se come los kilómetros como vamos, come cocos en los 80. Mira, mira, mira. Uy, qué guapo. Entonces, claro, una moto con 32.000, si la tengo un año más y pensando que he estado 2 años casi, año y medio en cuarentena, que no he podido hacer casi kilómetros, pero si me pongo que el primer año le hice unos 19.000, casi 20.000, pues los otros 12.000 los he hecho en esta cuarentena. O sea que si ahora empiezan a dejar salir más y ya tengo ganas de hacer viajes este veranito, pues la moto se planta enseguida en los 50.000. Y yo creo que nos iremos ya para el ensayo, que ya nos pilla casi ahí. Pues bueno, chavales, me alegro de que me oigáis otra vez, de que me oigáis otra vez. No iba a decir de veros, pero porque no os quiero ver. Pero eso, a ver si puedo hacer más capitulitos, porque ahora la moto, como digo, va de puta madre, sí que me voy a hacer algunas rutillas ahora en breve, que ya se puede coger la moto. Y es que cuando la moto tiene algún problemilla, yo no la cojo mucho y no le hago más kilómetros hasta que no está solucionado. Ah, muy bien, que estoy haciéndole el rodaje esto, ya os contaré. La verdad es que no lo sé, porque como no pasa ahí tu vena, no sé si está bien o va mal. Yo creo que sí, que se notará la limpieza de inyectores. Pues nada, chavales, lo voy a dejar aquí ya, no lo hago más largo, van a poner ni tanta música ni tanta leche. Me alegro de hablar con ustedes de nuevo, chavales, así que como siempre, rock and roll, gas y que les den. Me he pasado el ensayo de largo, ¿será posible? A dar la vuelta.